Dicen que Marlene Favela jamás habla de su vida privada, pero hoy, rompe el silencio como nunca antes. En este documental explosivo, la actriz mexicana, considerada una de las mujeres más deseadas de las telenovelas, confesará por primera vez la verdad sobre su romance con Jorge Kakuaji, el polémico empresario y boxeador que marcó uno de los capítulos más intensos y secretos de su historia. Pero eso no es todo. Marlene también enfrentará sus polémicas más fuertes, su matrimonio con George Seeley y el inesperado abandono que dejó al país en shock, los rumores de manipulación y control que la persiguieron durante años, la batalla silenciosa que vivió para proteger a su hija bella de los escándalos mediáticos, y la verdad detrás de los conflictos que la alejaron por completo de la televisión en su mejor momento. Prepárate, porque lo que vas a escuchar hoy no lo ha contado jamás, y podría cambiar para siempre la forma en la que el público ve a Marlene Favela. A veces la vida te pone frente a verdades que no estás lista para escuchar, y aún así tienes que levantarte, comenzó diciendo Marlene Favela, con una serenidad que contrastaba con el peso de lo que estaba a punto de confesar. Muchos creen que después de mi divorcio yo me cerré completamente al amor, que quedé rota, desconfiada, incapaz de volver a entregar el corazón, pero nadie sabe lo que realmente pasó en esos momentos tan oscuros. Por primera vez, la actriz habló sin filtro sobre el capítulo que más ha marcado su vida, la separación de George Seeley, el hombre con quien creyó construir una familia. Cuando descubres que la persona que duerme a tu lado no es quien dice ser, el mundo se te cae encima. Yo no solo descubrí una mentira, descubrí una doble vida. Y cuando te das cuenta de que hay otra mujer, otro hogar, otro hijo, es como si te arrancaran el alma de golpe. Sin embargo, lo que nadie esperaba era lo que vino después. Marlene lo dice con una mezcla de vergüenza y valentía. En ese vacío tan grande, alguien que yo jamás imaginé se acercó a mí, alguien que conocía desde hacía años, alguien que formó parte de mi vida profesional y que había sido solamente un amigo. José Alberto Castro. La actriz respiró hondo antes de continuar. Sí, él. El mismo productor con el que trabajé tantas veces, el hombre detrás de tantas historias de amor en la pantalla. Nunca pasó por mi mente verlo como algo más, hasta que un día lo vi diferente. Él estuvo ahí cuando yo no confiaba en nadie, cuando sentía que el mundo me señalaba por haber creído en un matrimonio que nunca existió. Él fue un refugio inesperado. Marlene confesó que esa cercanía, que comenzó como un apoyo emocional, se transformó en algo más profundo, no sé si llamarlo romance, aventura, compañía, pero sí puedo decir que hubo sentimientos. Sentimientos reales. Él me escuchó cuando nadie más lo hizo, me vio vulnerable, rota, y aún así se quedó. Pero no tardó en matizarlo, no fue un amor idílico ni perfecto. Ambos veníamos de historias complicadas, de pasados muy públicos, y sabíamos que cualquier paso en falso se convertiría en escándalo. Nunca planeamos lastimar a nadie. Simplemente, sucedió. Y cuando te sorprende algo así, no sabes cómo manejarlo. También habló de las críticas y rumores que la han perseguido desde entonces. La gente inventa demasiado. Que si yo destruí hogares, que si él fue mi salida de emergencia, que si yo estaba buscando venganza. Nada de eso es verdad. Yo solo era una mujer intentando reconstruirse después del golpe más duro de su vida. Y, por primera vez, Marlene confesó el motivo por el que aquel vínculo terminó, me di cuenta de que todavía no estaba lista. Yo no podía arrastrar a otra persona a mis heridas abiertas. Preferí soltar, aunque doliera. Lo que viví con José Alberto me enseñó que sí, que todavía podía sentir algo bonito por alguien, pero también me dejó claro que necesitaba sanar antes de permitir que alguien entrara realmente en mi vida. Finalmente, miró a la cámara con una sinceridad abrumadora. Muchos pensaron que la traición me había vuelto fría, pero estaban equivocados. Yo seguí creyendo en el amor. Y aunque nunca hablé de esto, hoy lo hago porque ya no tengo miedo. No me avergüenzo de haber buscado consuelo, de haberme equivocado, de haber intentado volver a sentir. Esa soy yo. Humana. Imperfecta. Pero fuerte. Yo sé que muchos creen que después de mi divorcio yo me cerré al amor, pero la verdad es que el corazón siempre encuentra caminos que la cabeza intenta negar, comenzó diciendo Marlene Favela, con esa elegancia que la caracteriza pero con una vulnerabilidad que pocas veces deja ver frente a una cámara. Y sí, es cierto. He vuelto a enamorarme. Lo dijo con una mezcla de timidez y determinación, consciente del revuelo que sus palabras provocarían. No fue algo planeado, no fue un impulso, no fue un escape, fue algo que nació hace mucho tiempo, de una historia que parecía terminada, pero que nunca dejó de existir del todo. Por primera vez, Marlene habló abiertamente del hombre que la ha acompañado en silencio durante el último año, José Alberto, el Güero, Castro. A José Alberto lo conozco desde hace 2 décadas. No es alguien que apareció de la nada. Nos conocimos en 2004, cuando me invitó a Rubí. Yo era joven, soñadora, insegura, y él ya tenía un nombre muy fuerte en la televisión. Pero siempre me trató con un respeto y una admiración que yo no entendía en ese momento. La actriz recordó cómo, con el paso de los años, esa relación profesional evolucionó. Volvimos a coincidir en pasión y poder.
Ahí ya había otra confianza, otra energía. Él sabía cuando yo estaba triste sin que yo dijera una palabra, sabía cuando algo me inquietaba, cuando necesitaba un consejo. Había una conexión, pero yo no la veía. Una pausa. Una sonrisa. Yo siempre pensé que era una amistad bonita y ya. Incluso acepté ser imagen de su marca, salí en sus proyectos, le hice favores profesionales porque confiaba en él como amigo. Nunca, de verdad nunca, imaginé que detrás había algo más profundo. Entonces llegó el momento que lo cambió todo, la desalmada. En 2021, cuando me llamó para ese papel, yo acepté sin dudar. Él siempre ha creído en mí como actriz. Pero durante las grabaciones, algo en él cambió. Yo lo sentía diferente. Más atento, más protector, más transparente. Y no estoy hablando de un coqueteo de esos que se ven venir. No. Era algo emocional. Por primera vez, Marlene reveló cómo se dio cuenta de lo que él sentía. Un día, después de una escena muy fuerte, me abrazó y me dijo: ni tú te das cuenta de lo que eres, de lo que vales, y yo sí lo veo. Y ahí entendí. Entendí lo que estaba pasando. Pero ella no estaba lista. Yo estaba en un proceso de reconstrucción emocional. No confiaba en nadie, venía de una herida muy profunda, y cuando él comenzó a cortejarme, yo me asusté. Lo rechacé varias veces. Pensé que solo buscaba una emoción pasajera, una aventura. Y yo no soy ese tipo de mujer. Nunca lo he sido. Marlene fue contundente: he tenido pocas relaciones en mi vida. 3. Todas duraderas, todas serias. Yo no entrego mi corazón así de fácil. Y menos después de lo que viví. Pero José Alberto no se rindió. Él no estaba buscando algo superficial. Y eso lo entendí cuando dejó de insistir para simplemente acompañarme. A veces me llevaba café al camerino sin decir palabra. A veces me mandaba mensajes solo para saber si había dormido bien. No esperaba nada a cambio. Estaba ahí. Fue entonces cuando ella permitió que la posibilidad existiera. El amor volvió a tocarme, pero esta vez de una forma madura, consciente, lenta y verdadera. Y sí, llevamos alrededor de un año construyendo algo bonito, discreto, sin prisa, sin presión. Algo que cuido muchísimo, porque llegó cuando pensé que ya no quedaba espacio para nada más. La gente cree que conoce mi vida porque he hecho telenovelas toda mi existencia. Pero no, mi vida amorosa la he protegido siempre. Y si hoy lo comparto es porque estoy en paz. No tengo miedo, no tengo vergüenza, no estoy huyendo de mi pasado. Estoy viviendo. Yo sé que la gente siempre ha tenido curiosidad por mi vida amorosa. Me han visto enamorarme, equivocarme, levantarme, pero nunca había hablado realmente de lo que significaron esas relaciones en mi vida, comenzó diciendo Marlene Favela, con una honestidad que sorprendió incluso al equipo de producción. Y creo que ya era momento de decir mi verdad, sin miedo, sin esconder nada. La actriz recordó que antes de su matrimonio con George Seeley, hubo otros amores que marcaron su historia. Con Goda Bidjan viví una relación muy bonita, muy madura. Él es un hombre noble, un modelo israelí con una visión de la vida completamente distinta a lo que yo estaba acostumbrada en ese momento. Estuvimos juntos 4 años, y aunque la gente quiera romantizarlo todo, también hubo momentos difíciles. Era una relación a distancia muchas veces, y yo estaba en la cúspide de mi carrera. Pero no tengo un solo mal recuerdo de él. Me cuidó, me respetó, me enseñó otro tipo de amor. Pero antes de Go, hubo una historia que muchos creyeron que terminaría en altar. Lo de Jorge Kawaji fue muy intenso, confesó sin rodeos. Éramos muy jóvenes, muy impulsivos, muy apasionados. Él tenía una vida pública llena de controversias, y yo estaba aprendiendo a navegar el mundo del espectáculo. Fueron 4 años, pero 4 años de emociones extremas. Jorge tenía detalles hermosos, pero también una vida tan acelerada que yo no siempre podía seguirle el ritmo. Marlene bajó la mirada antes de añadir: cuando me dio el anillo de compromiso, yo pensé que ese sería mi camino. Pero entendí con el tiempo que no puedes construir un futuro donde no hay estabilidad emocional. Lo quise mucho, pero también supe cuándo decir: hasta aquí, punto. Después vino su matrimonio y la herida profunda que dejó el engaño. Pero ahora, el tema que todos querían escuchar era el Güero Castro. José Alberto siempre tuvo fama de mujeriego, y no voy a justificarlo, dijo con una sonrisa honesta. Él mismo lo sabe. Tiene una energía muy seductora, y siempre se rodeó de mujeres bellísimas, talentosas, muchas que trabajaron con él. Yo veía todo eso y decía: Marlene, ni lo pienses, ese hombre no es para ti, punto. Pero la vida tenía otros planes. Cuando trabajamos juntos en La Desalmada, yo estaba en un proceso muy delicado. Había pasado por una ruptura dolorosa, estaba enfocada en mi hija y tratando de rehacerme. Él lo sabía. Y, sinceramente, pensé que él se acercaba solo por curiosidad o por juego, como parte de esa fama que lo perseguía. Fue entonces cuando reveló lo que cambió su percepción, pero cuando terminó el proyecto, y ya no había pretexto laboral, él siguió ahí. Me invitaba a comer sin ninguna intención rara, simplemente para escucharme.
A veces me llevaba un café y una flor, otras veces una cajita con mis dulces favoritos. No eran regalos caros, eran detalles pensados, y eso me desarmó. También habló de sus miedos, yo le decía que no estaba lista, que no quería entrar en su lista de historias pasajeras. Él nunca se enojó, nunca presionó. Solo me decía, te acompaño mientras decides. Y se quedaba, en silencio, presente. Eso no lo hace un mujeriego. Eso lo hace alguien que siente de verdad. La actriz respiró hondo antes de cerrar con una declaración poderosa. No voy a negar que me resistí mucho tiempo, pero al final entendí que él no estaba buscando una aventura. Estaba buscando construir algo. Y aunque empezamos como amigos, hoy puedo decir que esos momentos, esas atenciones y esa constancia, cambiaron todo. Lo que comenzó como un gesto amable, se convirtió en un afecto profundo. Y ese afecto terminó rompiendo mis barreras. Yo siempre he sido muy cuidadosa con mi vida privada, pero llega un punto en el que guardar silencio también se vuelve una carga, comenzó diciendo Marlene Favela, con una mezcla de nervios y decisión en la mirada. Y sí, después de casi 2 años de que José Alberto insistiera, de que me demostrara con hechos y no palabras lo que sentía, acepté darle una oportunidad. Acepté ser su novia. Pero la historia detrás, es mucho más compleja de lo que la gente cree. Por primera vez, la actriz contó cómo empezó realmente todo. El romance no nació de un día para otro. Fueron meses de convivir, de ver cómo él se tomaba el tiempo de conocer mis límites, mis miedos, mis horarios, mis responsabilidades como mamá. Yo me resistía porque sabía quién era él para el público, un productor exitoso, pero también un hombre con fama de enamorarse rápido y olvidar igual de rápido. Y yo no podía permitirme otro golpe como el que viví en el pasado. Marlene reveló que el punto de quiebre llegó semanas antes de arrancar las grabaciones del Maleficio. Un día, después de una lectura de guión, él me dijo algo que me dejó helada: no quiero que me veas como un productor. Quiero que me veas como un hombre dispuesto a cuidarte, a esperarte y a crecer contigo. Y no lo dijo en tono conquistador. Lo dijo desde un lugar muy humano. Ese día entendí que lo suyo no era capricho. Entonces llegó junio. Y con junio, la decisión. Acepté intentarlo. Acepté abrir un espacio para él en mi vida. Pero teníamos miedo de que la gente pensara que me estaba dando el protagónico por interés, miedo de que la historia sentimental opacara el proyecto, miedo de que mi hija no estuviera lista para conocer a alguien nuevo. Así que decidimos vivirlo en silencio. En un silencio hermoso, pero frágil. Ese silencio se rompió en Italia. Roma nos traicionó, dijo entre risas nerviosas. Roma tiene esa energía que te obliga a sentir, a mostrar, a vivir sin máscaras. Creímos que nadie nos vería si caminábamos un poco apartados del grupo, si nos refugiábamos en una esquina para conversar. Pero, nos vieron. Y cuando estás enamorada, a veces olvidas cuidar las distancias. La actriz recordó el momento con detalle: un par de actores nos cruzaron justo cuando José Alberto me abrazó y me besó en la frente. No era nada escandaloso, pero era evidente. Y Roma tiene demasiados rincones románticos como para fingir que no estaba pasando nada. Desde ese día, el secreto dejó de ser secreto. También habló de su relación con las hijas de él. Las hijas de José Alberto fueron un regalo inesperado para mí. Especialmente Sofía, que interpretó a mi hija en el Maleficio. Ella se volvió muy importante en mi vida, y creo que para mí fue una señal. Si su familia podía verme con respeto y cariño, tal vez era porque lo nuestro sí tenía fundamento. Sin embargo, no todo fue aceptación. Hay una persona que no lo tomó bien, y lo entiendo, dijo Marlene en referencia a Angélica Rivera. No voy a entrar en detalles porque no quiero herir a nadie, pero cuando ha formado parte de la vida de un hombre durante tantos años, cualquier cambio genera incomodidad. Y es válido. Yo jamás buscaría conflicto con nadie, y mucho menos con alguien que ha sido tan importante para él. Finalmente, la actriz reveló por qué aún no quiere hacerlo público por completo. José Alberto ya quisiera gritarlo a los 4 vientos: él es así, impulsivo, apasionado. Pero yo necesito tiempo. No quiero que se malinterprete mi trabajo, ni que digan que obtuve un personaje por mi relación. Me ha costado demasiado construir una carrera limpia como para permitir que un malentendido la manche. Marlene concluyó con una frase que dejó al equipo sin palabras: este amor me llegó cuando ya no lo esperaba. Y cuando el amor llega así, no se esconde, pero tampoco se acelera. Lo cuido, lo protejo. Y cuando sea el momento correcto, lo compartiré sin miedo. Sé que esta parte de la historia va a incomodar a mucha gente, pero yo no puedo seguir cargando con culpas que no me pertenecen, comenzó diciendo Marlene Favela con una calma sorprendente, como si hubiera meditado mucho antes de abrir esa puerta. Porque todo lo que se ha dicho sobre Angélica, sobre el pasado, sobre la supuesta intención de retomar una vida juntos, ha sido un peso injusto que he tenido que llevar sin dar una explicación. Y hoy quiero aclararlo. La actriz tomó aire antes de continuar, consciente de que sus palabras tendrían repercusión. Cuando José Alberto me contó que, después de su divorcio, él y Angélica intentaron acercarse de nuevo, yo no lo juzgué.
Es normal que cuando has compartido tanto con alguien, cuando has criado hijos, cuando has vivido momentos duros y buenos, exista la tentación de ver si las cosas pueden retomarse. Yo lo entiendo. Y entiendo también que ella tenía la esperanza de que esa historia pudiera resucitar. Pero Marlene dio un giro inesperado al relatar lo que ella misma supo después. Lo que la gente no sabe es que esas fotos que se publicaron, donde se les veía juntos, compartiendo cenas, viajes, incluso viviendo bajo el mismo techo por un tiempo, no significaban reconciliación. Significaban nostalgia. Significaban comodidad. Significaban dos personas tratando de entender qué hacer con un pasado enorme. Luego vino la confesión más delicada. Él mismo fue quien me dijo que, por más que lo intentaran, esa relación ya no tenía futuro. Ambos habían cambiado demasiado, y aunque hubo intentos sinceros de reconstruir algo, la realidad es que no podían forzar un matrimonio que ya no existía en el corazón de ninguno. Él necesitaba cerrar un ciclo, ella, tal vez, necesitaba creer que aún había una posibilidad. En este punto, Marlene dejó caer una verdad que pocos se atreverían a decir. Cuando José Alberto me confesó que había tomado la decisión de seguir adelante con su vida emocional, yo le pregunté si Angélica lo sabía. Y me dijo, sí, lo sabe. Y me apoyó. Pero es un apoyo que se dio con la boca, no con el corazón. Me di cuenta después que, aunque ella ya no lo amara como hombre, sí le incomodaba profundamente que él estuviera listo para una nueva etapa. Entonces vino el motivo real de esa molestia. Contado desde la perspectiva de Marlene, José Alberto fue siempre extraordinariamente generoso con ella. Durante años. Pagó cosas enormes, gastos que no cualquiera puede cubrir. Y sé que a ella le gustaba esa seguridad, esa estabilidad económica. Cuando él decidió rehacer su vida sentimental, automáticamente eso cambió. Él no quería que su nueva relación fuera vista como una competencia ni como un reemplazo, pero obviamente había cosas que ya no serían iguales. La actriz añadió, con cierta cautela pero sin evitar el tema, no voy a decir que ella depende de él, pero sí sé que no es alguien a quien le guste la idea de volver a trabajar, de reconstruir una vida independiente. Y cuando se hace visible que el hombre que antes sostenía parte de tu estilo de vida ahora está construyendo algo serio con otra persona, claro que duele. No emocionalmente. Seamos honestos, duele en el orgullo. Duele en la costumbre. Duele en lo que se pierde. Finalmente, Marlene cerró con una frase contundente, dejando claro que no piensa cargar con responsabilidades ajenas. Yo llegué a su vida cuando ellos ya habían intentado y fracasado en rearmar lo suyo. Yo no rompí nada. Yo no metí las manos en un matrimonio ni en un intento de reconciliación. Simplemente estuve ahí cuando él decidió seguir adelante. Si algo dolió, no fue por amor, fue por comodidad. Y esa ya no es mi historia ni mi responsabilidad. Los círculos más cercanos a Marlene Favela y al Güero Castro aseguran que lo que están viviendo no es un romance pasajero, sino una historia que, con el tiempo, podría transformarse en un compromiso formal. Sin embargo, cuando recientemente le preguntaron a Marlene sobre su situación sentimental, la actriz fue cautelosa. Habló con serenidad, con una madurez que solo quienes han amado y han sido heridas pueden comprender. Yo no ando buscando nada. El amor llega cuando tiene que llegar. Lo que venga, si viene de Dios, lo recibo con el corazón abierto. Si la vida decide sorprenderme, perfecto. Y si no, también está bien. Todo tiene su tiempo, dijo con una sonrisa calmada, dejando claro que prefiere que todo crezca de manera orgánica, sin prisas, sin presiones y sin expectativas ajenas. Aunque para muchos pareciera que Marlene finalmente encontró a ese hombre con quien podría construir una vida estable y feliz, ella prefiere avanzar con mesura. No quiere repetir errores del pasado ni volver a entregar su confianza de manera precipitada. Por eso, cuando José Alberto le propuso dar un paso grande, ir a vivir juntos a su mansión en Miami, ella decidió esperar. No por falta de amor, sino por amor propio. Marlene planteó una alternativa más equilibrada, mudarse a Florida, pero establecer primero un hogar propio para ella y su hija Bella. Un espacio donde ambas puedan adaptarse, observar la dinámica, fortalecerse emocionalmente, y si la relación sigue creciendo como hasta ahora, entonces sí considerar unirse al productor bajo el mismo techo. Lo cierto es que su decisión no fue impulsiva. Mucho antes de que surgiera este romance, Marlene ya contemplaba regresar a Miami, una ciudad llena de memorias importantes para ella. Allí vivió por primera vez en 2002 y 2003, cuando filmó Gata Salvaje, y más tarde regresó en 2007, permaneciendo hasta 2015 gracias a un contrato con Telemundo. Para ella, Miami no es un destino improvisado, es un lugar que conoce, que la abrazó profesionalmente y donde una parte de su historia quedó escrita. Con esta actualización, el rumor de que Marlene Favela y José Alberto Castro son pareja sigue cobrando fuerza, y el público no puede evitar preguntarse qué les depara el futuro. ¿Te gusta la química que tienen? ¿Crees que este romance puede llegar al altar? ¿O piensas que ambos preferirán seguir construyendo su historia lejos de los reflectores? Déjanos tus comentarios y únete a la conversación. Y antes de irte, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta,
y explorar nuestros otros vídeos sobre el fascinante mundo de las celebridades y las telenovelas. Hay muchas historias más que te van a sorprender.